Hola, soy Paco y soy una persona que tiene diabetes desde hace 38 años y os voy a contar cómo es mi día a día. Él es uno de los más de 4 millones de españoles que padecen diabetes diagnosticada. Se calcula que más del 10% de la población sufre esta enfermedad, pero que en muchos casos está sin diagnosticar. De diabetes y de hábitos de vida saludables hablaremos hoy en Medicina Televisión. Comenzamos. Y para hablar de diabetes tenemos como siempre a nuestro médico de familia, Óscar Salinas. Muy buenas, Óscar. Muy buenas, aquí estamos una vez más intentando dar un poquito de sabiduría a la población. Muy bien, me parece. Bueno, Óscar, tenemos algunas cifras, las hemos comentado, pero realmente ¿de cuántos enfermos sin diagnosticar podemos estar hablando? Bueno, realmente teniendo en cuenta que tenemos una incidencia en la población española de entre el 10 y el 14% y que de ese 10-14% tan solo hemos diagnosticado a la mitad, pues realmente estamos hablando de unas cifras muy importantes. Bueno, pues vamos a ir poco a poco conociendo en qué consiste la diabetes, pero antes nos preguntamos ¿qué sabemos realmente de esta enfermedad? No estoy segura de que son diabetes. La diabetes es una insuficiencia que tiene el cuerpo a la hora de metabolizar la glucosa y los azúcares. Para mí la diabetes son niveles altos de glucosa en la sangre. Pienso que es una enfermedad bastante extraña. Y bueno, hay que tratarla con insulina, eso es más o menos lo que sé. Pues parece que todos nuestros conocimientos terminan en que no podemos tomar azúcar. Pero ¿realmente qué es la diabetes? Bueno, Carmen, la diabetes es la elevación crónica mantenida de los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes es una enfermedad que desde tiempos inmemoriales ha aceptado a la humanidad, aunque últimamente cada vez mucho más debido a las malas costumbres y los hábitos dietéticos que tenemos. Claro. La diabetes está directamente relacionada con el aumento del peso de las personas, está directamente relacionada con la falta de ejercicio. Pero vamos a resumir un poquito qué es la diabetes, qué causas tiene, cómo podemos diagnosticarla. Bien, como hemos dicho, es una elevación de la glucosa en sangre, lo que comúnmente denominamos en la calle el azúcar. No es un término muy preciso, pero realmente todos nosotros lo conocemos como ello. ¿Por qué se produce la diabetes? Bueno, la diabetes se produce por dos causas fundamentales. Una, porque tenemos un problema de inmunidad, que suele ser la diabetes de los jóvenes, esos niños y jóvenes que de repente empiezan con muchos síntomas, que luego pasaremos a contarlos si podemos. Y luego está la diabetes del adulto. La diabetes del adulto es la diabetes de esa persona de 30 y muchos, 40, 50, 60 años, que en un análisis rutinario, cuando va a su centro de salud, a su médico, de repente se le detectan unos niveles elevados de glucosa. Antiguamente, la forma de diagnosticar una diabetes era guiada por 4 síntomas clave: comer mucho, beber mucho, orinar mucho y además adelgazar. ¿Por qué bebía mucho? Porque la diabetes me provoca sed. El aumento de azúcar en la sangre me provoca mucha sed. ¿Por qué orino mucho? Lógicamente, si tengo mucha sed, claro, evidentemente tengo que hacer pis, por tanto, orino mucho. ¿Por qué tengo mucha hambre? Porque mi organismo, debido a ese problema metabólico que tengo, es absolutamente incapaz de manejar toda esa energía. Por tanto, como mucho, pero no manejo la energía. Tengo que seguir comiendo. Y luego viene el síntoma guía también típico, que era, además de todo eso, pierdo peso. ¿Por qué? Por lo mismo, estoy perdiendo peso porque no aprovecho la energía. Eso era como diagnosticaban antiguamente los médicos la diabetes y como suele ser en los diabéticos de tipo 1, como bien he dicho, los jovencitos y los niños, que pocas veces en la consulta del médico los vemos, sobre todo en la gran mayoría de los centros de salud. Claro. Lo habitual es lo otro, una persona que no tiene síntomas y que en un análisis de rutina sencillamente vemos que tiene un azúcar por encima de unos determinados valores, o ciertas pruebas que les pedimos en ocasiones que también lo tenemos por encima de determinados valores. ¿Cómo podemos solucionar o mejorar el tema de la diabetes? La diabetes se soluciona básicamente con dos cosas muy sencillitas. También dependiendo del tipo, hablabas de dos. ¿Cuál es la más frecuente? En los casos de diabetes hay dos, habías dicho. ¿La más común? La más común es la tipo 2. La diabetes del adulto, la diabetes que nosotros llamamos de respuesta a los antidiabéticos orales, es decir, la de las pastillas, para que nos entendamos, ¿no? Eso afecta al 90% de la población y, como bien te he dicho antes, suele ser personas que no tienen síntomas, la mayor parte de las veces no tienen ningún síntoma, y en un análisis de rutina detectamos que tiene el azúcar elevado. Una vez que tiene el azúcar elevado, nos ponemos en contacto con él y entonces empezamos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento princeps en esto de la diabetes? La dieta y el ejercicio.
Sin dieta y ejercicio es absolutamente imposible gobernar una diabetes. Por tanto, todo diabético tiene que tener muy claro que la dieta y el ejercicio son fundamentales para llegar a buen fin esta enfermedad, que es una enfermedad que realmente es muy controlable por el paciente, pero que en muchas ocasiones, pasado un cierto tiempo, el paciente suele olvidarse de ello debido a que, como raramente da síntomas, tiende a incumplir bastante el tratamiento. Y la parte del tratamiento que más suele incumplir, precisamente, es el más fácil y el más sencillo, la dieta y el ejercicio. Tomar pastillas es muy sencillo, otra cosa es sacrificarse a veces para hacer ciertas cosas en nuestra vida. El ejercicio y la dieta cuestan un poquito más. Efectivamente. Bueno, pues para que todo el mundo se haga una idea, tenemos un vídeo, hemos pasado una mañana con Francisco Pérez, él tiene diabetes desde hace 38 años, así que vamos a verlo y así conocemos un poquito más la historia y el caso en particular. Hola Paco. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Ana? Tengo diabetes del tipo 1, de las que dependen de insulina. Yo tengo que ponerme insulina todos los días, varias veces al día. 38 años con la diabetes y, bueno, ahora ya forma parte de mi vida. La diabetes tipo 1, la que yo tengo, tiene unos síntomas muy claros, que son beber mucho, orinar mucho, comer mucho, con tener mucha hambre y, sin embargo, adelgazar. Me vieron y me dijeron, mira, tienes diabetes, tienes que ponerte insulina. Y yo, pues bueno, no sabía ni que existía la diabetes. Mira, yo llevo siempre mis artilugios a mano, porque esto muchas veces puede sacarnos de algún problema al saber cómo estás, ¿no? Entonces, mira, este es un medidor de glucemia, Esto es tan sencillo como colocar una tira en el medidor se enciende, y en un momento dado ya te va dando las órdenes de lo que tienes que hacer, Aplique la sangre, en la tira reactiva. Entonces yo me pincho el dedo, saco una gotita pequeña de sangre, coloco el borde que aspire, le doy antes de comer, que es lo que tengo, y me va a dar 165. Estoy un poquito más alto de lo normal. Lo que tiene una persona que no tiene diabetes, antes de las comidas está entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Y bueno, pues yo ahora me tendría que poner una determinada cantidad de insulina, que es mi dosis habitual, y a lo mejor pues modificar un poquito esa dosis para corregir este pequeño ascenso que tengo. ¿Cómo llevas lo de ponerte la insulina? Porque ahora mismo te tocaría quizás antes de comer ponerte la insulina, Dentro de una hora yo me pondría la insulina antes de comer, cuando estuviera delante de mi plato de comida y tal. Yo, no obstante, como muchas veces lo que hago es comer fuera de mi casa, pues me llevo ya la insulina encima. Yo ahora, si quiero que no me vea nadie, pues yo preparo mi dosis de insulina, colocas la agujita, preparo aquí mi dosis de insulina, y me pincho en determinadas zonas del cuerpo. A continuación coges un pequeño pellizco, te pinchas y le das, ves que sale la insulina por ahí y ya está. Tengo que ir a hacer la compra, el pan, la leche, en fin. Paco, estamos en la zona de panadería. Cuéntame, ¿esto es zona prohibida o no? No, hay muchas cosas que se pueden comer, quitando un poco los dulces, que debe ser esta bandeja que hay aquí y esta otra. Prácticamente podemos comer de todo, pero en unas determinadas cantidades. ¿Me la puedes pesar un momento a ver cuánto es el peso? 210 gramos. 200, sí, vale, muy bien, muchas gracias. Ahí tienes. Gracias. Hasta ahora. El peso es para calcular la cantidad que yo tengo que comer, aproximadamente 50 gramos en cada comida. Si son 210 gramos, pues tendría que partir esta baguette entre el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Fruta, me vas a poner, mira, 2 manzanas medianas, no muy grandes. Tomarte fruta tiene muchas ventajas. Tiene fibra,
para el tránsito intestinal, tiene azúcares que son necesarios, hidratos de carbono, y es un alimento que está indicado en una persona con diabetes. Bueno, 2, 3, 52. Bueno, hasta luego. En relación al ejercicio físico, ¿cómo es tu día a día? ¿Haces más ejercicio de lo normal? No, es una pauta de ejercicio. Lo importante es que sea un ejercicio regular, incluirlo en tus pautas habituales. El ejercicio irregular puede producir efectos nocivos, y uno de ellos es que tengas una bajada de azúcar, tengas una hipoglucemia. ¿Qué le dirías, ya por terminar esta conversación que hemos tenido contigo, a una persona a la que le acaben de diagnosticar diabetes y probablemente se asuste? ¿Cuál sería tu consejo para Pues mi consejo es que aprenda, es decir, su equipo sanitario le tiene que informar de lo que tiene y qué pautas de tratamiento, lo que puede comer, lo que no puede comer. Yo creo que en un plazo más o menos corto, en menos de un año, se puede aprender mucho de la diabetes y convivir perfectamente. Hasta luego, Hasta luego. Hemos visto en este caso que Francisco necesita inyectarse insulina, pero no tiene por qué ocurrir en todos los diabéticos. ¿Eso de qué depende, Óscar? Depende básicamente de dos cosas, de que sea la diabetes tipo 1 o de que sea la diabetes tipo 2, la diabetes de los jóvenes o la diabetes de los más mayores. No obstante, también tenemos que ser conscientes de que la diabetes de los mayores también pueden tener que inyectarse insulina, depende del grado de evolución de su diabetes. ¿Pero depende también de la gravedad o no? Más que gravedad, No. podemos hablar de evolución, es decir, la diabetes es una enfermedad lentamente evolutiva en unos casos y más rápidamente evolutiva en otros. Entonces, digamos que todos los diabéticos, dependiendo de cuál sea la evolución de su enfermedad, puede que tengan la necesidad de inyectarse insulina. Los tipo 1, todos, los jovencitos, los niños. Los tipo 2, los del adulto, algunos sí y algunos no. Y más que de la gravedad, depende de la evolución de la propia enfermedad. Es decir, no todas las personas responden igual al mismo tratamiento. Por eso siempre tenemos que tender a hacer tratamientos individualizados, porque realmente cada persona es un mundo con sus necesidades. Por ponerte un ejemplo, puede haber veces en que tenemos una persona muy mayor que incluso le hace falta insulina. Vamos a ver, si yo tengo una persona con déficit de visión que vive sola y que además tiene ciertos trastornos de la mente, prácticamente es imposible ponerle insulina. Y a veces tengo que manejar la situación familiar y social para decidir el tratamiento mejor a poner. Bueno, veíamos al principio que nuestros conocimientos sobre diabetes eran limitados. Vamos a ver qué quiere saber la gente sobre esta enfermedad. ¿Te puedes quedar ciego por una diabetes? Efectivamente, la diabetes es una de las grandes causas de ceguera, pero no olvidemos que, a pesar de ser una evolución de la propia diabetes, esto puede ser aminorado e incluso abolido con un poquito de conciencia de lo que uno tiene que comer y de lo que uno tiene que tomar. No olvidemos que la base es el tratamiento dietético y el ejercicio. Con eso tenemos ganado el 80% de las posibilidades de no tener complicaciones. Un 20% depende de nuestro médico, que nos dará el tratamiento más adecuado para nuestro tipo de diabetes. Entre el uno y el otro, lograremos que esa ceguera no se presente. Bueno, pues resuelta esta duda, vamos con la siguiente pregunta. Me gustaría saber si la diabetes es hereditaria. ¿La diabetes es hereditaria? Es hereditaria la tipo 2 sobre todo. Es decir, no es que la vayan a heredar los hijos, sino que lo que tienen los hijos de los diabéticos es un componente genético, una carga genética. ¿Qué es eso? Una carga genética quiere decir que es una predisposición que yo tengo a padecer una enfermedad. Eso no quiere decir que la vaya a tener, sino que sencillamente lo que me indica es que si yo tengo ciertos hábitos de vida que no son muy saludables, es muy probable que desencadene una diabetes. ¿Cuáles son esos hábitos de vida poco saludables? Pues los hábitos de vida poco saludables son los de siempre. Comer mucho, beber mucho, hacer poco ejercicio y sobre todo, aunque no es un desencadenante directo de la diabetes, no olvidemos que el tabaco nos lo complica todo. Bueno, pues está claro que si tenemos factores genéticos añadidos hay que tener muchísimo cuidado. Vamos con otra cuestión que nos plantean en la calle. ¿Qué es la diabetes mellitus? Diabetes mellitus, diabetes sacarina también, sacarina lógicamente pues porque es dulce, mellitus porque tiene algo que ver con la miel, con la dulzura. Antiguamente los médicos, en la época de Hipócrates y hasta hace relativamente un siglo, la forma de diagnosticar una diabetes era tan sencillo como mojar el dedo en la orina del paciente. Estaba dulce, luego tenía una diabetes mellitus, es decir, orinaba mucho
y por tanto esa orina, además de orinar mucho, era dulce. Era una diabetes mellitus, distinta de otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida. Se llama diabetes insípida porque al mojar el dedo realmente no sabe a nada. Pero eso es un trastorno de ciertas hormonas y de ciertas sustancias del cerebro, de una cosita por ahí dentro que se llama hipófisis, que está más o menos como a la altura de la oreja y a mitad de la frente. Hay un trastorno que es hormonal, que hace que orinemos mucho, por eso el síntoma princeps de ese tipo de diabetes sigue siendo también el orinar mucho y lógicamente beber mucho. Pero la orina no contiene glucosa, como en el caso de la diabetes mellitus o diabetes sacarina. Bueno, me imagino que el método ahora para detectarla será distinto y no hace falta probar la orina, ¿verdad? Lógicamente, el método hoy en día es mucho más elaborado, no cabe ninguna duda. Bueno, pues nos vamos ya con la última pregunta que nos han planteado. ¿Se puede prevenir la diabetes? La diabetes tipo 1 hoy en día no sabemos cómo prevenirla. Recordemos, la diabetes de los niños, de los jovencitos, hoy en día todavía no sabemos cómo prevenirla. La tipo 2 podemos prevenirla en parte. Desde luego lo que sí podemos hacer es que no tengamos esa facilidad para desarrollar una diabetes que mi carga genética lleva conmigo, ¿no? Es decir, si yo desciendo de una familia de diabéticos por parte de madre y por parte de padre y yo me dedico a hacer ejercicio adecuadamente, a comer adecuadamente, a no fumar, a tener 4 cuidados básicos, es muy probable que no desarrolle una diabetes. Y en caso de desarrollarla, es también probable que esa diabetes sea muchísimo más leve que si todo eso no lo hago. Bueno, pues resumiendo, vamos a plantear o recordar los 5 puntos más importantes sobre la diabetes para tenerlo en cuenta. Los 5 puntos para tener en cuenta en la diabetes, 5 que podrían ser muchísimos más, no cabe duda, claro, porque es una enfermedad tremendamente importante, es que por una parte afecta a una población muy grande en este territorio. Por otra parte tenemos que tener en cuenta que un sencillo análisis de los de rutina, de los de todos los días, un sencillo análisis hace que podamos evaluar si somos o no somos diabéticos. Tenemos que tener en cuenta que la dieta y el ejercicio es lo mejorcito que hay para prevenir una diabetes. Y desde luego, sobre todo tenemos que evitar la obesidad y, como siempre hemos dicho, cada vez que tenemos una enfermedad del tipo que sea, no fume. El tabaco siempre nos va a empeorar todo. Bueno, gracias Óscar por toda esta información sobre la diabetes. Ha habido un punto en el que has incidido que vamos a tratar en el siguiente bloque del programa, que es el tema de la alimentación. Porque al final el tema de la alimentación no es algo de lo que dependan solo las personas que tienen alguna enfermedad, sino que creo que se trata de un hábito que tenemos que tener y adquirir todos los adultos para precisamente evitar enfermedades posteriores, ¿no? ¿Tenemos poca educación al respecto o no? Efectivamente, Carmen, efectivamente. La alimentación y el ejercicio físico son las piezas angulares en cualquier enfermedad de los tiempos que tenemos en la actualidad. No solo de la diabetes, hablamos también del infarto, hablamos de la hipertensión y hablamos de 50.000 enfermedades. En medicina, digamos que el 80% de las enfermedades que estamos padeciendo son debidas a falta de ejercicio y sobre todo a una muy mala alimentación. Hay otros factores, no cabe duda que hay otros factores, pero básicamente en temas metabólicos, por llamarlo de alguna forma, obesidad, diabetes, etcétera, la dieta y el ejercicio son el tratamiento princeps, pero hay que enseñar a los niños. Los niños son los que realmente son como esponjas, que el día de mañana harán deporte, estarán bien alimentados, podrán hacer una serie de cosas para evitar el tener este tipo de problemas que en la actualidad pueden acabar incluso con nuestra economía. Es decir, es un tema muy serio que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Claro, porque al final los hábitos uno los adquiere cuando es pequeño, es mucho más sencillo. Y el caso es que la Organización Mundial de la Salud da cifras un poco alarmantes, ¿no? Sobre todo en Europa en general, porque hay muchísimos niños con sobrepeso. ¿Qué está pasando con este asunto? Es una desgracia, Carmen, es una desgracia porque realmente somos los campeones europeos de la obesidad. Madre mía. Aunque parezca mentira, somos campeones de la obesidad. Y entonces eso nos va a reportar en un futuro unos costes enormes en términos de salud y lógicamente también en términos económicos, ¿no? Tenemos que empezar con los niños son los que realmente saben hacer las cosas y son los que realmente impregnan y cogen buenos hábitos. Los adultos somos más difíciles de cambiar, nos cuesta mucho, estamos acostumbrados a llevar un tipo de vida que cuando nos dice el médico que tengo que dejar de comer estas cosas o que tengo que dejar la sal o que tengo que hacer ejercicio físico, nos cuesta. Exacto. Pero realmente en medicina podríamos decir que el hábito sí que hace al monje, es decir, el hábito de buena salud sí que nos va a proporcionar adultos en un futuro con muy buena salud.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a ver un vídeo de Sergio Rama, que es cocinero y está a cargo de los menús de varios colegios infantiles. A ver qué nos cuenta. Para combatir la obesidad infantil, lo principal es tener una dieta variada, hacer ejercicio y evidentemente no abusar de productos envasados. Eliminar por completo todo lo envasado, vamos, no tengo que decir refrescos completamente eliminado, eliminar muchos zumos azucarados, esta costumbre de tomarnos zumos a todas horas tampoco es buena. Y es muy importante que los niños tomen cosas con gran contenido vegetal, que tienen mucha fibra, que les sacia, ¿no? Y que no les da hambre. A mí me da mucha pena cuando ves a un niño que tiene tendencia a obesidad o tiene una obesidad, que le tienes que regular la cantidad de comida y el niño pasa hambre. Le pasa hambre porque no le gusta comer verduras de hoja, porque no le gusta comer pues, legumbres, no le gusta comer alimentos que en el fondo luego les va a quitar el hambre, pero a él inicialmente no le gusta comer y sí va a pasar hambre, porque como va a comer muy poco, pues en el fondo va a tener hambre. Mayoritariamente una dieta variada, rica en alimentos de origen vegetal, evitando grasas y las pocas grasas que haya que sean de origen vegetal, en el caso del aceite de oliva virgen extra, que para mí es la única grasa que deberían de consumir estos niños con tendencia a la obesidad, y no castigarlos, ¿no? Provocar que todos los días hagan algo de ejercicio, no un ejercicio de élite, no hay una locura, sino pues 45 minutos, una hora, empezar caminando rápido, acompañándolos, y yo pienso que en un mes veremos resultados. Es importante concienciarnos con esto, porque en el momento que ellos empiecen a ver cambios, poco a poco van a ver que es necesario cambiar sus hábitos y eso va a producir un avance para todos. Quizás es posible que los padres y las madres deleguemos el tema de la alimentación en los colegios y que luego, claro, no adecuamos las pautas en casa adecuadamente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Lo estamos dejando en manos de los colegios o no? Afortunadamente, hoy en día tenemos los colegios, en muchos de los comedores se come perfectamente, mucho mejor que en las casas. Otra cosa es que luego a los padres nos guste o no nos guste la idea, ¿no? Pero la mayor parte de los colegios hoy en día tienen expertos que más o menos elaboran unos menús muy adecuados para los niños, no cabe ninguna duda. La mayor parte del problema reside cuando el niño vuelve a casa, los sábados, los domingos, las chuches para arriba, chuches para abajo, tartas por aquí, helados por allá, poco ejercicio, demasiado mando a distancia de la tele, y efectivamente en los colegios hoy por hoy yo creo que no es donde está el problema, ni mucho menos. Puede que quede algún colegio residual que todavía no tenga bien montado el tema de la alimentación infantil, ¿no? Pero realmente el mayor problema lo tenemos los padres. Si los padres comemos mal, nuestros hijos comen mal. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están copiando. Y como nos están copiando, si en mi casa se come una comida que no es muy buena desde el punto de vista saludable, por rica que esté, pues lógicamente mis niños van a comer lo mismo que como yo. Y cuando sean mayores, seguirán teniendo los mismos malos hábitos que tengo yo. Bueno, lo que yo, desde mi punto de vista, veo un poco es que quizás el fin de semana, tanto adultos como niños, pues comemos más de la cuenta, a lo mejor comemos entre horas y claro, eso no ayuda entonces. Efectivamente no ayuda, pero no solo los fines de semana, están las tardes, los colegios acaban, pues depende, hay algunos que a las 4, otros a las 6 y luego ya empieza la historia. No te cuento nada, ahora encima que nos llega el verano y las vacaciones donde los niños están libres por la mañana, por la tarde y lógicamente están comiendo muchas cosas que no deben. Entonces, aquellos niños que tengan la suerte de tener sitios donde realizar deporte, vamos muy bien. Aquellos niños que vivan en casas donde las familias se alimentan adecuadamente, vamos muy bien. Consejos generales, hay que intentar huir de todo lo industrial. Como norma general, lo industrial habitualmente lleva cosas que en muchas ocasiones de sanas tienen poquito. Hay que ir a los alimentos naturales, hay que ir a la fruta, a la verdura, las legumbres, lo de siempre, lo que nos ha caracterizado a todos los países mediterráneos y que ha hecho que nuestros países, España, sur de Francia, Italia, etcétera, tengamos la mayor longevidad del mundo. Cuando estamos perdiendo ese tipo de alimentación es cuando estamos empezando a perder años de vida, que es lo que nos está pasando últimamente. Y calidad de vida. Y calidad de vida, lógicamente, que no es que nos muramos antes, que es que encima estamos enfermos desde mucho antes, ¿no? Y eso hace el que con el tiempo tengamos una serie de problemas básicamente cardiovasculares que afectan a nuestro corazón, a nuestro cerebro y a nuestro riñón y que nos van a hacer pasar muy malos ratos. Y ahora cambiamos de tema, pero seguimos dando consejos, porque las nuevas tecnologías están irrumpiendo también con fuerza en la medicina. ¿Es así? Afortunadamente.
Afortunadamente, las nuevas tecnologías forman parte importante cada vez más de nuestra quehacer de todos los días, ¿no? En el tema de diabetes tenemos incluso muchas páginas web, algunas de las cuales ustedes verán asiduamente, donde nos indican pues, qué calorías debemos tomar, qué raciones de hidratos de carbono, qué cantidad incluso de insulinas rápidas tenemos que poner para compensar si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. Desde luego son muy buenas herramientas, pero no nos olvidemos de que previamente a todo eso requiere el paciente una atención súper especializada por parte de su equipo que le va a llevar la enfermedad, por parte de su médico y por parte de su enfermera. Una vez que tenga los conocimientos suficientes, está en condiciones de poder meterse en este tipo de programas. Bueno, como por ejemplo esta Social Diabetes, en este caso. Ya que has hablado de la diabetes, hemos hablado también hoy en el programa, pues mencionamos esta, que es una aplicación muy útil. Y por hoy concluimos. Muchísimas gracias, Óscar, por acompañarnos un día más. Mañana te esperamos, ¿eh? Muchas gracias a ti y desde luego muchísimas gracias a toda la audiencia, que mañana continuaremos con nuevos temas realmente muy interesantes. Bueno, pues como ya ha dicho Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Mañana nosotros volvemos con más temas y más consejos. Gracias y hasta mañana.